que en tan pocos meses tantas personas estén afuera del mercado laboral en este caso. Julia Estrada, del CEPA, con sus habituales placas, tiene algo para contarnos de lo que debemos tomar nota. Nosotros, es verdad, pero también, por favor, el gobierno. Julia, muy buenas tardes. Víctor Hugo, bueno, efectivamente, y como venimos haciendo ya todos los meses, estamos llevando un relevamiento de despidos y suspensiones que lamentablemente no hacen más que aumentar. Si hay algo que aumenta desde que asumió Mauricio Macri el gobierno, son los despidos, son las suspensiones y también es la inflación. Vamos a ver en este caso la primera placa, que tiene que ver precisamente con clarificar números. Esta es una placa que tiene varios datos. Tenemos por sectores, sector público y sector privado. Ya llevamos al 31 de julio 67.392 despidos sector público y 127.030 en el sector privado. Es muy interesante, Julia, porque en un primer momento la discusión era sobre el empleo público. Y se tapaba que estaban echando a mucha gente del sector privado, que es finalmente el gran dolor de este momento. Así es, Víctor Hugo, y la verdad que es el análisis más interesante, porque el único caso de aumento de despidos en el sector público ha sido, sí, un vencimiento de contratos en la ANSES y también en educación, que el propio ministro de Modernización dijo que no se iban a renovar, pero en general tenemos esta explosión de despidos en el sector privado, que ya son, si vemos allá al final del cuadro, 14.149 nuevos despidos en el sector privado y en el sector público solamente 988. Suman 15.000, más de 15.000 solamente en el mes de julio. Víctor Hugo, es un mes con muchos despidos. Sí, y se suma a cuántos despedidos antes. ¿Cuál es el balance del año entonces? Bueno, hasta ahora entonces el balance del año viene siendo 194.422 despidos entre el mes de diciembre y el 31 de julio. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, lo que precisamente es interesante ver, vos me preguntabas por el balance del año, tenemos desde el 31 de marzo, pasando por abril, mayo, junio, julio, el aumento. Vemos que claramente el sector público, tuvo una primera ola de despidos. Sector público, columna azul. Columna azul, así es, esta barra. Tuvo una primera ola que en realidad no ocurrió en marzo, ocurrió antes. Recordamos en el verano, en enero, en febrero. Claro, enero, febrero, marzo. Esos fueron los meses. Y hubo aumentos pequeños, hubo, por ejemplo, despidos en el Renatea en algún momento. Sector público fue creciendo poco. Y acá tenemos el sector privado, 80.400, 94.700, vamos a mayo, 103.000, vamos a junio, 112.000 y ahora julio, 127.000. Si se buscan las columnas de los últimos 4 años, que siempre son una referencia mentirosa que dice el gobierno con respecto a la creación de empleo, justamente, si mal no recuerdo, Julia, desde el 2011 al 2015 hay 400.000 y pico de empleos nuevos, reales, de los cuales 260.000, si mal no recuerdo, eran del sector privado y el resto recién del sector público. Quiere decir que se crearon 400.000 empleos en esos 4 años. Si tomamos 2010, ya la creación de empleos supera el 1.000.000. Pero tomando esos 4 años, que son los que siempre menciona el gobierno, ahora se ha dado totalmente vuelta el número y son casi 200.000 los despedidos. Exacto, son casi 200.000. Hay que agregar, Víctor Hugo, que prácticamente coincide con el número que estuvo diciendo la CGT. La CGT que el 12 se va a reunir para definir su mesa tripartita. Es decir, estamos hablando de distintos actores políticos que están diciendo un número similar. Y acá este cuadro es más complejo, pero a mi criterio es muy interesante porque hay que empezar a mirar las actividades y las razones que motivan los despidos en cada actividad. En el caso de la industria, ya son a julio 33.000 despidos y 24.000 suspensiones. Es un número altísimo de suspensiones. Es una amenaza. Suspensiones que le dan licencia, por ejemplo, sí, en algunos casos. Sí, yo quería mencionar precisamente las vacaciones obligadas de la firma Renault, ¿no? Vacaciones obligadas para los trabajadores que ellos mismos dicen no saben si van a volver a reincorporarse después de sus vacaciones. Quiero mencionar que entonces la industria lleva más de 57.000 despidos y suspensiones. Y acá por sectores, podemos ver el sector metalúrgico,
¿no? Más de 4.000 despidos, más de 9.000 suspensiones. Es un sector muy afectado por la caída de la construcción y además, bueno, muy afectado por el parate de la obra pública. Sector automotriz, podríamos alegar la situación de Brasil. También hay que decir que cayó el consumo interno de autos. Más de 2.000 despidos y 4.800 suspensiones. Alimentos y bebidas, muy interesante, están aumentando los despidos, 4.800, más de 4.800, 856 suspensiones. Sector textil, Víctor Hugo, estos datos que estamos viendo mayormente son de julio. Son del mes de julio. Más de 1.600 despidos y 3.930 suspensiones. Acá tenemos empresas que directamente están diciendo con la apertura importadora no podemos competir, no hay forma que compitamos. El gobierno tiene un mes en estos periodos de suspensiones para dar una respuesta enfática y evitar que las suspensiones se conviertan también en despidos, si no vamos a llegar a cualquier cifra cuando termine el mes de agosto. Es muy interesante el análisis porque la realidad es que la suspensión todavía no es despido, la suspensión es, podríamos decir, la primera alerta, la primera alarma, y si se reactiva la situación económica podríamos suponer que esos trabajadores volverían a la actividad normal. ¿Qué pasa? Triaca dijo no reabrimos las paritarias y estamos en un contexto de reactivación económica difícil. Y ya ha perdido el salario porque ese es el otro tema, el complementario. Estamos hablando de despidos y suspensiones, pero el salario también es una forma de suspensión de ciertos aspectos de la vida de la gente. Y hoy se conoció que es 12,1 lo que el salario ha cedido, lo que la capacidad de compra de la gente ha cedido. Muy interesante eso, 12,1 de pérdida, pero además, Víctor Hugo, las jubilaciones. Las jubilaciones se aumentan un 15%. En septiembre va a tener un 32% anual, 10 puntos por debajo de la inflación. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, sector servicios. ¿No? ¿Qué pasa? El sector servicios es así como subsidiario de lo que veíamos en la industria. Si funciona mal la industria, si hay desempleo, tenemos impacto en el comercio con 2.800 despidos y 227 suspensiones. Y en el sector gastronómico, 2.370 despidos. Y medios de comunicación, cerca ya de 1.705 despidos y 110 suspensiones. Yo acá, Víctor Hugo, quiero hacer una mención. En comercio y en gastronómico no hay denuncias sindicales. Es muy llamativo. No hay ni comisiones directivas ni comisiones internas que digan tenemos despidos acá. Son trabajadores que se acercan a los medios de comunicación o intentan viabilizar el reclamo con algún periodista que se acerque a escucharlos. Julia, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Julia Estrada, del CEPA, también al CEPA, muchas gracias por tenernos alertas, atentos a cada uno de estos números y rigurosamente chequeados que nos permiten tener una evaluación muy importante, aunque lamentablemente negativa, de lo que está sucediendo.